en relación al planteamiento de la revisión del salario mínimo, pues no tendría ningún sentido que se hable de revisión de salario mínimo para no haber aumentos, porque obviamente cuando se habla de revisión es para ver el índice inflacionario, y de acuerdo al índice inflacionario debe darse los aumentos al salario mínimo. No es solamente para que se encuentre y se vean las caras, las partes, la parte patronal y la parte estatal y los trabajadores. Es para revisar a cuál es el impacto que ha tenido, y en ese sentido debe darse el aumento salarial. Hoy más que nunca se justifica un aumento no menos del 50%, porque la clase trabajadora ha quedado abatida por la pandemia y por el huracán ETA y IOTA. Pero además el asunto es que en muchos hogares donde había 3 personas que trabajaban, de repente solo quedó una, y por eso se justifica el incremento al salario mínimo por lo menos en un 50%. Ahora, esa propuesta, sin lugar a dudas, debe de ser considerada por el gobierno, valorando que el incremento de la canasta básica ha sido muy significativo y el incremento al desempleo de igual manera. Eso es precisamente, debe ser considerado partiendo de esos puntos. El índice inflacionario y el golpe a la clase trabajadora, donde, le reitero, en muchos hogares de repente va a quedar pueden estar ahí en este momento gente que todos perdieron el centro de trabajo, que todos perdieron su empleo, pero considerando que algunos consideren en alguna casa quede uno laborando, por eso se justifica el incremento al salario mínimo. Ahora, abogado, esta situación, sin lugar a duda, cuando se da un acuerdo entre la clase obrera y la clase patronal con el aval del gobierno, la mayor parte de estos acuerdos quedan en papeles, porque muchos empresarios no cumplen con pagar el salario mínimo. Tiene razón, en efecto. Entonces, pero para eso está la Secretaría del Trabajo. Sino que no exista, si realmente ahí está la ley, el Código del Trabajo le manda las obligaciones. La nueva ley de inspectoría, también de Inspectoría del Trabajo, también le impone deberes. Esa es la labor de la Secretaría del Trabajo, vigilar que los patronos cumplan con el mínimo. Eso es lo mínimo. Ya lo máximo pues ya son los sindicatos los que superan esos salarios mínimos que se establecen entre estas 3 partes. Pero para eso está la Secretaría del Trabajo, para que haga revisión. Eso lo dice el Código del Trabajo, que tiene que hacer visitas sin programar, por sorpresa a las empresas, para ver las condiciones y principalmente si se está cumpliendo con el pago del salario mínimo. Hemos visto un gobierno apático a este tema, ni siquiera ha convocado a las partes, la clase obrera está disponible, sin embargo los empresariados, pues si el gobierno no les interesa debatir este tema. Bueno, el empresariado más bien ha salido diciendo que no hay condiciones para aumento, entonces siempre de mezquinos los empresarios. Ellos tienen dinero, a esto no les hace ni cosquilla la pandemia. Porque tienen dineros acumulados para vivir toda su vida ellos y su familia. Entonces podemos hablar quizás del microempresario, de la gente que lucha y que se da una gran cantidad de empleo en ese campo. Pero los empresarios, los poderosos de este país, perfectamente pueden dar mejores incrementos que lo que se establece en el salario mínimo. Y con estas acciones se incrementa la deuda social que tiene el gobierno y los empresarios con la clase obrera. Por eso también tienen que establecerse ese Congreso Nacional, que debería desaparecer en este momento, que solo está para paliar al pueblo y para hacer todas esas mañosadas que han hecho, elegir inclusive un comisionado de derechos humanos sin ningún procedimiento, solo cometiendo arbitrariedades. Eso es lo que está haciendo el Congreso Nacional. Deberían de aprobar entonces un decreto
tomando en cuenta eso que dice usted, que no se pague la deuda externa en Honduras y que todos esos dineros sirvan para reconstruir la patria. Y pero esto suena a utopía también. Claro, pero hay que plantearlo. Es correcto. Hay que plantearlo porque es una salida. Entonces los organismos internacionales tienen suficiente dinero y pueden perfectamente sobrevivir sin que Honduras les pague. Entonces yo creo que una medida que debe plantearse desde el Congreso Nacional, que debe plantearse desde todos los sectores, es el no pago a la deuda externa.